Hace poco tiempo, cuando iniciamos con este nuevo formato de videos, les narré una de las historias más interesantes y tal vez más tristes sobre esta casuística. De hecho, aprovecho para agradecerles porque ya está por llegar a las 100.000 visitas. La historia trataba de un ser que por algún motivo que desconocemos cayó en el medio de un bosque sueco y lo que sucede luego, en mi opinión, es impresionante. Pero no quiero hacer spoiler por si no la vieron, así que se las dejo en el comentario fijado. Pero se preguntarán qué tiene que ver con el caso de hoy, y yo les contesto que tiene ese aura mágica o magnética del caso sueco. Ese frío del bosque, viene de un país nórdico y además es uno de mis favoritos. En un país donde no es extraño ver luces en el cielo gracias a la aurora boreal, dos hombres acostumbrados a esquiar por los bosques ven algo que no se parece nada a lo que conocen. Hoy viajamos hasta Finlandia. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y los invito a que me acompañen en este nuevo viaje. Como les mencioné, tenemos que viajar hasta Finlandia, pero a una aldea rural cerca de Heinola. Para darles un poco de contexto, voy a mencionar las condiciones del lugar. Un lago congelado, bosque, nieve y bastante aislamiento. Para ubicarnos bien en el mapa, estamos a unos 100 kilómetros de Helsinki. Casi se me escapa. El lugar exacto se llama Imharvi, espero haberlo pronunciado bien. El 7 de enero de 1970 era pleno invierno finlandés. La tarde estaba despejada y la temperatura rondaba unos 17 grados Celsius bajo cero. De hecho, en algunos informes figura que el día después, cuando fueron a investigar, hacía aún más frío. Ese dato ténganlo en cuenta porque es importante. Los protagonistas de este caso eran Arno Heinonen, de 36 años, y Esko Viljo, de 38, dos amigos, hombres comunes de la zona. A Heinonen se le conocía como un tipo acostumbrado a las actividades al aire libre y con un buen estado físico. A la tarde, aproximadamente a las 4:15, ambos salen a esquiar sobre el lago. Después de media hora dando vueltas por el lugar, deciden tomarse un respiro y se sientan a descansar en una roca cercana. Luego de algunos minutos, Viljo mira hacia el sur y le parece ver algo raro. Era un objeto alargado, pero rojizo, como si tuviese fuego en la parte trasera. Esta nave, a diferencia de otros casos que se mueven a toda velocidad, venía bastante lenta, se iba aproximando de a poco hacia los hombres. Los testigos lo primero que pensaron es que era un avión que estaba por tener un accidente. Yo hubiese pensado lo mismo. Además, es importante mencionar que ninguno de los testigos estaba inmerso en el fenómeno ovni. Sucede que a medida que avanza el objeto, se percatan de que, a diferencia de un avión, este no emite ningún tipo de sonido. Solo se ve esa especie de luz roja acercándose al lago congelado. Cuando ya está muy cerca de los amigos, súbitamente el fuego o esa luz desaparece, pero empieza a vislumbrarse una descarga blanca en una nube sobre ellos. Se los digo así, un relámpago. Pero no es exactamente eso lo que vieron, sino que yo creo que es lo más cercano que tuvieron para explicarlo. Recién en ese momento, los testigos dicen que el sonido vuelve a activarse, un zumbido penetrante, similar al de un enjambre de abejas pero enorme. En esa confusión, de la nada, aparece el objeto principal. Ahora lo ven con más claridad. Es un disco gris claro de aproximadamente 2 metros de diámetro y está levitando a 3 metros de hielo. Estaba a una altura parecida a la de un techo bajo. Si bien en los informes que investigué no figura una distancia exacta, Heinonen y Viljo tenían el fenómeno arriba de ellos, a una distancia pequeña. Es por eso que pueden verlo con mucho más detalle que antes y describen que tenía 3 semiesferas blancas en la parte inferior y algo así como un tubo central de donde salía un humo gris rojizo. Acá viene otro detalle que se repite mucho en los últimos casos que venimos haciendo, el tema del olor. En el episodio anterior de los niños de Francia mencionaron el olor a azufre y en este caso es igual. Ambos hombres describen un olor muy potente a azufre. Yo creo que recién cuando vieron esa especie de humo rojo, sumado a ese olor, su instinto de supervivencia empieza a despertarse. Heinonen intenta alejarse, y digo intenta porque acá viene la parte más oscura del caso. Su cuerpo no le responde para nada. Quiso escapar, pero era como si él ya no manejara su propio cuerpo. Estaba plantado en ese bosque congelado frente a una nave desconocida. Es aquí cuando el humo se empieza a poner más turbio. Y no solo eso, de la parte central de este objeto desciende una pequeña bola de luz de aproximadamente 15 centímetros de diámetro.
lo que los pilotos aliados en la Segunda Guerra Mundial ya habían visto en muchas oportunidades y que luego fue denominado Foo Fighters. Este Foo Fighter desciende hasta quedar sobre la nieve, muy cerquita de ellos, y en ese momento se expande. O sea, para simplificarlo, se agranda esos 15 centímetros hasta aproximadamente 1 metro de diámetro. Ahora es un disco brillante con un anillo oscuro alrededor. Durante un tiempo indeterminado, seguramente fueron segundos, ese disco comienza a lanzar rayos cortos y de colores. Para ser más preciso, rojos, verdes y violetas. No eran como en la película Día de la Independencia. Los describen más bien como pequeños filamentos de 10 centímetros que salían en diferentes direcciones. De repente Heinonen siente una presión en la cintura y una fuerza lo empuja o lo tira hacia atrás. Recién en ese momento, al lado del objeto, aparece una pequeña figura, un ser de 1 metro de altura. Era delgado, con una especie de traje verde claro que brillaba, y la cabeza un poco desproporcionada. Acá, como suele suceder en estos casos antiguos, tengo algunas dudas y se las voy a contar. Algunas fuentes mencionan que los dos amigos vieron a este humanoide, y otras que solamente Viljo lo vio mientras Heinonen estaba concentrado en otra parte de la escena. Igual eso no le resta credibilidad, porque tengamos en cuenta que si los hombres no podían moverse, era evidente que esta criatura, o el mismo objeto, los estaba haciendo hacer lo que ellos querían. O sea, si el humanoide quería que solo uno de los hombres lo viera, eso era exactamente lo que iba a pasar. La figura sostenía un objeto negro en las manos. No hay más detalles de cómo era. Ahora bien, la escena permanecía como congelada, porque si bien el humanoide tenía control total, tampoco se acercaba ni decía absolutamente nada. Esta es una opinión personal, pero me lo imagino como si fuese una especie de los hologramas actuales. Algo así, porque además estuvo solo unos pocos segundos y después desapareció junto con el humo extraño. Si somos finos, el incidente no duró mucho tiempo. Se menciona que fueron entre 10 y 20 segundos, pero pasaron muchas cosas. Hagamos un pequeño recuento. La luz descendiendo, el disco encima del lago, el humo, el olor, y a todo esto hay que sumarle la esfera que se transforma en un disco, y para rematar, un humanoide que no hace absolutamente nada, pero paraliza a los hombres. Es demasiado. Yo pienso que tal vez podemos mencionar esa campana de irrealidad o efecto Oz que aparece en muchos casos, y que el tiempo corre de otra manera cuando están bajo ese influjo. Es una teoría tan buena como cualquiera, pero me gustaría que ustedes me compartan la suya en los comentarios, porque es un detalle interesante la cantidad de cosas que suceden en tan poco tiempo en este caso. Cuando el objeto finalmente desaparece, ambos pueden volver a moverse libremente, pero están perplejos. Se quedan ahí varios minutos tratando de descifrar qué acababa de pasar, pero sin mucho tiempo para pensar, comienzan las secuelas del encuentro. Pero antes de seguir, les hago el único anuncio que verán en todo el video, ya que seguimos desmonetizados. Quienes quieran apoyar este trabajo pueden hacerlo por Patreon, donde subo videos exclusivos sin censura todos los miércoles. En pantalla aparecen los Patreons que hacen posible este episodio. También este video cuenta con el apoyo de Buscalibre. Si están buscando libros de misterio, ufología, ciencia ficción, true crime o historia, Buscalibre tiene un catálogo de más de 8 millones de libros y llega a todo el Perú directo a la puerta de tu casa. De hecho, llega a todo el mundo. Yo siempre compro en esta plataforma porque hay muy buenos precios. Les dejo el link en la descripción y en el comentario fijado, para que puedan revisar el catálogo y encontrar ese libro extraño que capaz venían buscando hace rato. Gracias Buscalibre por apoyar al canal. Ahora sí, sigamos con el caso. El primero en sentir que algo no estaba bien fue Heinonen. Describe que todo el lado derecho de su cuerpo estaba congelado y luego caliente. También empieza a sentir hormigueos con pinchazos en una pierna y brazo. Todas sus articulaciones le empiezan a doler, espalda, cadera y rodillas. Además, su estómago estaba como revuelto. Tiene muchos mareos y ganas de vomitar. Heinonen se llevó la peor parte, pero no fue el único en sufrir secuelas. Viljo tenía toda la cara hinchada y roja, algo que después fue observado por el médico que lo revisó. Los hombres intentan volver al punto de refugio, que no estaba tan lejos, aproximadamente a 500 metros. El problema es que ese trayecto les toma poco más de 20 minutos. Para estos hombres que estaban muy acostumbrados a esquiar, ese tiempo es una barbaridad, así que imagino que o estaban muy doloridos o sentían mareos y por eso decidieron ir lento pero seguro. Logran llegar finalmente
y contactan a un taxi para ir rápidamente al médico local esa misma noche. El doctor Pauli Cajanoja los revisa y, como les adelanté antes, acá el caso gana un poco más de credibilidad, ya que no es solo el testimonio de los esquiadores. Como la atención médica es inmediata, el doctor confirma la hinchazón de la cara de Viljo, y aunque no ve nada normal en Heinonen, también registra su malestar. Heinonen, luego de la revisión médica, estuvo mal varios días. De hecho, tardó bastante en recuperarse al 100%. Se menciona que le dieron de baja en el trabajo varios meses. En cuanto a su amigo, se recuperó de forma mucho más rápida. Al otro día del incidente, la policía local habría sido avisada y se hace una inspección en la zona. Reportan marcas raras en la nieve y algunas partes del hielo estaban derretidas. Acá, si estos datos son ciertos, debo darle otro punto de credibilidad, porque recuerdan que les mencioné la temperatura, ¿no? Estaban a 17 grados bajo cero y el día después hacía aún más frío, por lo tanto que se derrita una parte del hielo es sumamente extraño. Además, las marcas eran irregulares, no se podían asociar a esquís o vehículos que hubiesen pasado por ahí. Como era de esperar, la prensa se hizo eco de la noticia rápidamente. Tenemos notas en medios como Ilta Sanomat, el Helsingin Sanomat y el Suomen Kuvalehti. Habrían publicado una entrevista bastante detallada con los testigos y el médico. En las fuentes que consulté, también se hace una mención a un programa de radio de YLE en ese mismo año. Lamentablemente es un lost media, no pude encontrarlo por ningún lado. Si alguien me está viendo en los países nórdicos y sabe de esta grabación, por favor escríbanme, así la dejo en el comentario fijado. Sería un material de suma importancia escuchar las voces reales de estos hombres. En esta etapa debo mencionar a una eminencia para mí, más que nada en la casuística ovni de los países nórdicos. Me refiero a Tapani Kuningas, investigador finlandés ligado a publicaciones sobre ovnis. Él y otros ufólogos locales entrevistaron a los testigos, revisaron el caso y dejaron registros de todo eso. La Sociedad Finlandesa de Ufología, luego de hacer sus pesquisas, consideró que el caso era bastante confiable y no tenían una explicación convencional para cerrarlo. Viajantes, hasta acá el caso Imjärvi. Creo que tiene un poco de todo. Hay zonas fuertes como las que mencioné sobre las marcas en el hielo, las evidencias físicas en los hombres, constatadas por un médico, y las investigaciones privadas que no pudieron cerrar el caso. A la vez, también tiene partes flojas que no les conté aún. Algunos años después del encuentro, Heinonen comenzó a hablar de nuevos contactos, y fue más a fondo. Habló de una niña humanoide, y hasta mencionó que tenía la capacidad de curar personas. Por eso esta parte la cuento al final. Yo no estoy tan seguro de que pertenezca al mismo caso. Aún así es honesto mencionar todo. De hecho tengo una hipótesis. Tal vez el impacto de esa experiencia fue tan fuerte que el hombre no quedó del todo bien. Además recordemos que estuvo meses sin trabajar, recuperándose de lo que fuera que lo había afectado. Si me preguntan a mí, pienso que fue radiación. Y por eso es como que lo quemó internamente. Tal vez todo ese trauma o esa impotencia lo llevó a pensar que podía curar o que aparecía una niña humanoide. Pero como les digo, es solo mi opinión con respecto a esta parte del caso. Ahora sí, el caso ha sido presentado, así que intentemos explicar qué es lo que pasó realmente. He notado que a muchos les molesta cuando doy la hipótesis escéptica, porque sinceramente a veces es bastante absurda, pero yo creo que fortalece el debate tener todas las teorías y después que cada uno decida con cuál se siente más conforme. Así que no se enojen, amigos. De hecho, yo generalmente no suelo quedarme con la escéptica, pero ya que estamos, vamos con esa teoría. Algunos piensan que se pudieran haber confundido con un fenómeno astronómico o atmosférico, como la aurora boreal, un meteoro o alguna luz rara en el cielo de Finlandia. Pero el detalle es que una aurora suele verse bastante lejos en el cielo, y son bien grandes. No creo que tenga mucho que ver con lo que los testigos dicen haber visto. Lo mismo si fuese un meteoro. Se ve a gran altura y va dejando una trayectoria. Y los hombres hablan de algo que estaba muy cerca de ellos, con sonido como el zumbido y el olor a azufre. Además, ¿cómo podrían explicar las consecuencias físicas de los hombres, una aurora o un meteorito? Otra idea fue la del relámpago globular. Esta para mí tiene un poco más de fuerza que las anteriores, porque es una bola luminosa y la duración suele ser súper breve. Aún así, no explica la parálisis de los hombres, al humanoide y las marcas en el hielo. Y para cerrar el bloque de escepticismo de hoy, puedo mencionar la explicación psicológica,
que también se mete a la fuerza en muchos casos ovni. Dos hombres solos, cansados y con frío, ven una luz rara y empiezan a sugestionarse. El cuerpo reacciona con rigidez y sensación de parálisis. Creo que es mucho más rebuscada, ya que con esta sola mención la dejo desactivada. ¿Cómo explica lo que el doctor encontró en la cara del hombre? ¿Qué sugestión te deja la cara como si te hubiesen dado una paliza? Así que vamos con la hipótesis de que todo lo que contaron los hombres fue real. Si es así, estaríamos ante la interacción breve con un objeto controlado por una inteligencia no humana. Proyecta algo desde el centro, genera otra estructura luminosa, altera sus cuerpos y luego desaparece. Y ahí entra el humanoide. Aunque su descripción venga más de Viljo que de los dos, el caso se vuelve aún más raro. Un ser pequeño vestido con un traje verde claro brillante. Solo aparece durante unos segundos y luego se desvanece en el humo, sin hablar y sin dejar ningún mensaje, solo para ser visto, dar fe de su existencia. Es una operación cortísima, como si los testigos hubieran quedado atrapados en algo que no estaba pensado para durar. Además, también me llama la atención las escalas de todo el incidente. La esfera de pocos centímetros o el humanoide de 1 metro, el disco de 2. Nada parece armado para hacer una historia espectacular. Más bien todo lo contrario. Con el paso del tiempo, Imharvey se transformó en una especie de clásico nórdico, obviamente sin compararlo con Roswell, pero sí dentro del circuito finlandés y europeo. En el bonus track de hoy quiero mencionar que el caso aparece en muchísimos libros y revistas ufológicas. Como curiosidad, hay una canción llamada Salaperäinen Imharvey, perdón por mi finlandés. En nuestro idioma significaría algo así como Imharvey misterioso, de la banda finlandesa de avant-garde Avarus, vinculado a alguien llamado Lars Mattila, evidentemente basada en el caso. Lamentablemente es otro Lost Media, ya que no pude dar con ella, pero aparece en varios informes, así que supongo que realmente existió o existe. Volviendo al tema de libros, si quieren más información, voy a mencionar solo 3, porque la bibliografía es bastante grande. Uno es UFOs Here and Now, de Kay Gostarden, del año 74. También tenemos Alien Meetings, de Brad Steiger, del 78. Y para finalizar, UFOs Definitive Casebook, de John Spencer, del año 1991. Ya que mencioné películas, no sé si han visto el tráiler de Disclosure Day o El Día de la Revelación, que se va a estrenar la semana que viene. Si no lo hicieron, vayan a verlo y luego pásense por el video que hice analizando lo que sabemos de esa película y también vinculándolo un poco con el tema de las últimas desclasificaciones. También se los dejaré en el comentario fijado. Viajantes, es su turno. ¿Qué les pareció este caso? ¿Le ven partes flojas? ¿Cuál es la hipótesis que les cierra más? Voy a leer todos los comentarios y responder los que más pueda. Yo soy Paul y esto fue Viaja a lo Desconocido. Les deseo un excelente fin de semana y hasta el próximo viaje.